¿Quieres ser el yerno de oro de tu rica familia? Dímelo. No me aferraré a ti. ¿Por qué me haces esto? Todos tienen que morir, no. Morir a mis manos. Puedes considerarlo un final completo. Sufrirás retribución. Le ruego al cielo que abra sus ojos. Ayúdame. The film was translated and narrated by M Media. Jun Yong-yu ya está muerta. La segunda señorita es ahora la única heredera de la familia Jun. Una vez que Jun Hiao herede con éxito el grupo Jun, propondré matrimonio. La segunda señorita de la familia Yun. La riquísima familia Yun. La amante de Menhan. Entonces ella es la señorita mayor de la familia Yun. Acaba de regresar y está en las noticias. Jun Yong-yu. Ayuda. Gracias. No puedo ver. ¿Cuál es tu nombre? Yo. Ya soy una persona muerta. Mi esposo y mi suegra conspiraron contra mí. Y me enterraron viva. ¿Por qué te hicieron esto? Porque mi esposo quiere casarse con su amante. Esta amante es la segunda señorita de tu familia Yun. Mi hermana, Jun Hiao. Qué irónico. Ella se convirtió en la amante de tu marido. Y su madre se convirtió en la amante de mi padre. ¿Qué dijiste? Su madre, para casarse con mi padre, mató a mi madre. El bebé sigue sano. Hace 15 años. Ya ha empezado a darme patadas. Este pequeño es bastante travieso. Eso es maravilloso. E incluso me incriminó. Así sin más. Fui acusada de matar a mi madre y a mi hermano. Más tarde, dijo que yo tenía una enfermedad mental. Mi padre lo creyó. Y luego él me internó en un hospital psiquiátrico en el extranjero. En un instante. Han pasado 15 años. Odio tanto. Odio tanto. Pero ya no tengo la oportunidad. Por la justicia de mi madre. The film Y para was mí misma. translated and narrated by M No. Media. Eso no es verdad. No somos nosotros quienes merecemos morir, sino quienes nos hicieron daño. El cielo hizo que te conociera. Pase lo que pase. Me aseguraré de que vivas. ¿Qué estás haciendo? No llame a una ambulancia. ¿Quién eres? Tía Yen, la criada de la familia Yo. Señorita mayor, al enterarme de que volvías, lo anhelé día y noche. Si no hubiera escuchado por casualidad la llamada telefónica de la señora, ¿quién habría sabido que se atrevieron a? Llegué demasiado tarde. Tía Liang. Tía Liang, soy yo, señorita mayor, soy yo. Señorita mayor. La condición de ambos no puede retrasarse. Señorita Yun. Gracias.
Por dejarme la única oportunidad de sobrevivir. Gracias. Por darme una oportunidad de vivir de nuevo. No te preocupes. A quienes nos hicieron daño. No dejaré ir a ninguno de ellos. Una semana después. Escuché que esta señorita mayor Jun fue llevada a los 5 años y nunca regresó. Nadie supo siquiera cómo era cuando murió. Ni siquiera hubo una foto en el funeral. Podría ser la señora May. Esa madrastra no pudo tolerarla. Era solo una lunática desaliñada. La familia Jun solo quería guardar apariencias, por eso no había foto. Exacto. Se fue al extranjero para recibir tratamiento. Señora May, a menudo iba al extranjero a verla. La familia Jun no la maltrató. ¿Tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento? Enfermedad mental. En aquel entonces, la esposa del presidente Jun, su madre biológica, fue asesinada por ella cuando enloqueció. Llega el doliente principal. Mei Fen, la madre de Jun Fiao. Jun Fiao, la segunda The film señorita was de la familia Jun. translated and narrated by M Media. Xiao Yue. Desde que cometiste ese error en la familia Yun, he estado esperando cada día que pudieras volver pronto. Finalmente has vuelto. ¿Cómo pudiste? Jun Wodong, presidente del grupo Jun. Hija desleal. Todos. La hija mayor, Jun Yong-yu, de camino de regreso al país. Falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Cuando nos apresuramos a la escena, el vehículo ya había explotado. Y el cuerpo estaba irreconocible. Hoy, con gran pesar anuncio. El funeral de la hija mayor de la familia Jun, Jun Yong-yu, comenzará oficialmente. ¿Quién dijo que estaba muerta? ¿Quién es ella? A juzgar por su tono. Podría ser la señorita mayor de la familia Yun. Su apariencia es exquisita, su temperamento extraordinario. No parece alguien criada en un manicomio. Lo creería si dijeran que es una celebridad femenina. Hace una semana. Así que esta es Jun Fiao. La familia Yun parece armoniosa. Pero la madrastra Mei Fan es traicionera. La segunda señorita, Jun Fiao, es mimada. Señorita Lin. Solidificar tu identidad en el funeral es más difícil que ascender al cielo. La tía Yen me arañó el brazo. ¿Qué? Olvidaste que Chao Yu tiene una cicatriz en el brazo. Fue del hospital psiquiátrico, dejada durante su tormento. Ella cambió su vida por la mía, permitiéndome vivir. Debo ser impecable. Para tener una mayor probabilidad de éxito. The film No. was translated No. and narrated by M Media. Confía en mí, tía Yen. Vamos.
Segunda señorita Jun. Esta expiación comenzará contigo. Tú. No estás muerta. Eres Chao Yu. Maestro, señora. Mira. El collar que lleva puesto es la reliquia de la primera señora. Ella es la señorita mayor. ¿Cómo es posible? Envía a alguien para que la atropellara y matara. Tú. No estás muerta. No te acerques. No te acerques, no me hagas daño. No te acerques, no te acerques. No me hagas daño. Me golpeaste, y todavía quieres fingir estar loca y tonta. No me pejes, no me pejes. Estoy dispuesta a dormir en el inodoro. Dispuesta a comer insectos. Por favor, no me pejes. Estoy dispuesta a hacer cualquier trabajo. Por favor, no me pejes. Señorita mayor, Jun, te lo ruego. Señorita mayor, ¿por qué tienes tantas heridas en tu cuerpo? Todos estos años, ¿cuánto sufrimiento has soportado? Señorita Mayor Jun, esto es una respuesta de estrés traumático. Presidente Jun, señorita mayor, Jun, fue maltratada en el extranjero. ¿Qué pasa con las heridas en su cuerpo? Presidente Jun, a juzgar por su expresión, la familia Jun no sabía de esta situación hasta ahora. Presidente Jun, Presidente Jun, puede responder directamente. puede responder directamente. No dejes que te engañe. Ella no es Jun Hong Yue en absoluto. Es ella la hija de la tía Mei, la hermana menor Jun Hiao. Tras estar mucho tiempo fuera. Mi falta de etiqueta en la primera cita. Deja de fingir. ¿Crees que un solo collar es suficiente para confirmar tu identidad? Cuando ocurrió el accidente de coche, todo tu cuerpo estaba atrapado en el coche. ¿Cómo escapaste? Como supo mi hermana, que estaba atrapada en el coche. No había nadie más en la escena entonces. Para cuando llegaron los reporteros de los medios. El coche ya había explotado. Sí, simplemente explotó. Una explosión tan grave. ¿Cómo pudiste tú, una persona ciega, posiblemente escapar? Porque fui rescatada. Desafortunadamente, la persona que me salvó murió en la explosión. La que trajiste de vuelta. Debería ser ella. No lo creo. No importa. Tu madre. Debe saber muy bien. Así es. ¿No dijeron? Señora Mei, iba al extranjero a ver a la señorita mayor. La señora Mei debe reconocerla. Exacto, exacto. La tía Mei debe saber. Soy Chao Yu. ¿Verdad? Señora Mei, ¿es esta realmente la señorita Jun? Esto concierne la herencia del presidente Jun y la distribución de los bienes de la familia Jun. Señora Mei, no puede tomar esto a la ligera. Todos, no hay que preocuparse. Mi esposa visita a Chao Yu cada año. Ella debería saber si es verdad o mentira. Con los recientes mandatos de mascarillas, no se permitían visitantes en las instalaciones. Yo también solo vislumbré a Xiao Yue de lejos. Ahora, que de repente está de pie ante mí, tampoco puedo estar segura. Tengo una manera. Padre, podemos encontrar un objeto antiguo del pasado y probarla. Si ella es realmente mi hermana, entonces la recibiremos honorablemente, en casa. Esto es demasiado fácil de adivinar. Esto tampoco servirá. Sigan buscando. Debemos desenmascarar a esa impostora. Alto. Tía Liang. ¿Qué tienes en la mano? No, nada. Solo esta cosa rota. ¿Vale la pena que me sigas hasta aquí y que la escondas en secreto? ¿Qué? ¿Tienes miedo de que use esto para probarla?
Esto es... Quítalo. Segunda señorita, le ruego, no debe usar esto. Padre. Lo encontré. Maestro. Señora. La señorita mayor estuvo sola en tierra extranjera, sufrió tanto. Y acaba de regresar, ni siquiera ha entrado en la casa familiar, y ya está siendo puesta a prueba. Esto dañará su relación padre-hija. Tía Liang. Todos esperamos que Xiao Yue pueda regresar. Pero en cuanto a la identidad, si somos demasiado precipitados, dañaría la reputación del maestro y de la familia Yun. ¿Cómo quedaríamos? Pero, Prueba. puta, The Con film este was objeto, translated and sea real o narrated falsa. by M Media. ni siquiera pasarás la prueba. ¿Por qué no me atrevería? Por papá. Por la reputación de la familia Yun. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que pidas, justo antes de la prueba. Tengo una petición impertinente. Papá y la tía Mei me han cuidado tanto. Sí puedo probar mi identidad. También le pido a papá, con los más altos estándares de la familia Yun, que le dé a mi Salvador un gran entierro. Ya quisieras. Te lo prometo. Todos los viejos sirvientes de la casa dicen que lo que hay en esta caja es lo favorito de mi hermana. Si eres mi hermana, definitivamente lo recordarás. Yun Hiao, de verdad has picado el anzuelo. La cuerda es el mayor miedo de Xiao Yue. En cuanto toca una cuerda, se volverá loca y gritará fuerte. Mei Fan también por esta razón. Fue confirmada como enferma mental. ¿Qué hay del padre de Chao Yu, entonces? Simplemente lo creyó así. Cuando Xiao Yue fue estimulada, no pudo pronunciar ni una sola palabra, incapaz de defenderse. Naturalmente, el maestro lo creyó. Dado que ese es el caso. Esta cuerda. Debo hacer buen uso de ella. ¿Quieres decir que? En el funeral, guiaré a Yun Hiao. Paso a paso para proponerme una prueba. Entonces busca una manera de hacer que ella elija la cuerda. ¿Y si no muerde el anzuelo? Ella no sabe sobre el miedo de Xiao Yue a la cuerda. Pero ella sabe. Eres la persona que mejor entiende a Chao Yu. Cuanto más intentas ocultar algo, más sospechosa se volverá. Cuerda. Loca. Suelta a mi hija. ¿Por qué están ahí parados? Sepárenlos. Suéltame. 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 Señorita mayor. Señorita mayor. Presidente Yun, ¿qué quiere decir la señorita mayor con eso? ¿Puede explicarlo? La segunda señorita provocó a la mayor. No le das la bienvenida a casa. Basta. ¿Quién te dio el descaro de provocarla con esto? Maestro, Xiao Hiao no quiso decir eso. Esto se debe a tu mala crianza de tu hija, causando un espectáculo tan grande en público. Todos los eventos pasados son un dolor en mi corazón. No quiero volver a mencionarlos, pero estoy aún más reacio a provocar a mi hija mayor por ellos. Su sufrimiento de niña ha sido casi expiado a lo largo de los años. Creo que ella ya se ha arrepentido. Chao Yu. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa, señorita mayor Yun. Bienvenida a casa, señorita mayor Yun. Papá. Ahora. Puedes cumplir mi petición. ¿Cómo? ¿Todavía quieres que papá se arrodille? No. Quiero que toda la familia Yun se arrodille. Xiao Yue, delante de tanta gente. Esto quizás no sea apropiado, ¿verdad? ¿Cómo? Arrodillarse ante mi Salvador. ¿Qué hay de inapropiado en eso? Tía Mei.
Estás intentando que toda la familia Yun cargue con el estigma de la ingratitud. Papá. Tía Mei. Chao Hiao. Todos ustedes no van a arrodillarse. Arrodíllate. Primera reverencia. Segunda reverencia. Tercera reverencia. La tumba de Jun Yeon-yu. Gracias. Esta es la casa de Xiao Jiao. La familia Yun, la más rica. Mami. La hermana Chao Hiao acaba de morir. Estamos aquí para el funeral. Por favor, conténgase un poco. Más tarde. Todo esto será tuyo. ¿Está bien? Una huérfana muerta por una señorita The rica. film was Eso realmente translated vale la and pena. narrated by M Media. Tú eres. Todos ustedes sufrirán retribución. Mi retribución es conseguir una nueva esposa. ¿Fantasma? Mami. Mami. ¿Qué? ¿Dijiste que Meng Gong es tu exmarido? Entonces la segunda señorita no sería ella. Esa madre e hijas son malvadas. Te hicieron daño tanto a ti como a la señorita Yue. Señorita Lin. Si te quedas más tiempo en la familia Yun, tu identidad probablemente no seguirá siendo un secreto. Deberías irte. No. Sí me voy. Chao Yu habría muerto en vano. Mi injusticia también será enterrada para siempre en el desierto. Pero tú no eres, después de todo. ¿Quién? La señorita mayor. El maestro te llama. ¿Papá? Realmente me has decepcionado. Sabías que temía las cuerdas de cáñamo. Y aún así la provocaste en público. Incluso dejaste que la madre de tu novio viniera y actuara como una loca. Maestro. Xiao Jiao no lo hizo a propósito. Todavía te atreves a consentirla. ¿Sabes lo que se difunde afuera? Dicen que hay conflictos internos en mi familia Yun y que estamos intimidando a la mayor. Estos rumores están volando por todas partes. El precio de las acciones de nuestro grupo ha caído tan bajo que no puede caer más. Nosotros. Maestro. La señorita mayor está aquí. Chao Yu, estás aquí.
Chao Yu. Hoy te hicieron una injusticia. La persona que estaba gritando en el funeral The era la film was madre del novio de tu translated hermana. and narrated Ya envié by a M alguien a Media. preguntar. Ella realmente no sabía que seguías viva. Por eso se sobresaltó. Por lo que actuó de esa manera. Esa noche. La situación fue tan trágica. Ella habría pensado que yo estaba muerta. Gracias por tu preocupación, papá. Bien. Ha sido un día largo. Yo también estoy cansado. Pero recuerda. La reunión de accionistas es pronto. No crees nuevos problemas. No me causes ningún problema. The film was translated and narrated by M Para. Media. ¿Cómo? Papá acaba de irse. Y la hermanita ya ha olvidado la lección que te dio. No seas tan engreído. La tía Meng es una persona honesta. Y no se atreve a decir la verdad, pero... Mengong me lo contó todo. ¿Quién es Menhan? Es tu novio. No cambies de tema. Mengong dijo. La tía Meng no vio un fantasma, sino más bien a alguien que conocía. Entonces, ¿eres tú esa persona? Oye, Chao Hiao. Mengong, fuiste a la casa de esa persona. Casa. No hay nadie en casa, ¿verdad? Llamé a la puerta. Y la puerta se abrió. Ella estuvo en casa todo el tiempo. La señorita mayor no es ella. Mengong, ¿qué quieres de mí? Linshi. Esa persona. Eres realmente tú. Parece que tendré que conocer a esta señorita mayor Jun en persona. Afortunadamente, la tía Jen y yo intercambiamos el del accidente de coche, cuerpo del conductor. Hermanita. Creo que este novio tuyo es muy poco fiable. Mengong me es devoto. Solo estás celosa. En serio. Pero ¿cómo es que siento su interés en mí? Es mucho mayor que en ti. The film was translated and narrated by M Media. La próxima vez que venga Mengong, vigílalo. Sí. El maestro y la señora han salido, la segunda señorita aún no se ha despertado. Señor Meng, por favor espere un momento. No hay prisa. Deja que Chao Hiao duerma un poco más. ¿A quién busca el señor Meng? No te escuché mencionarla hace un momento. Su señorita mayor tampoco está aquí. ¿Qué quieres con ella? Sobre lo que pasó con mi madre. Fue un poco grosero. Yo quiero encontrar una oportunidad para disculparme con ella en persona. La señorita mayor está tomando el té en el jardín, te llevaré allí. No es necesario. Chao Hiao se enojará. Si no te encuentra después. Sé dónde está. Puedes volver a tu trabajo. De acuerdo. Linshi. ¿Quién es? Ciega. ¿Quién es? Si no hablas, gritaré pidiendo ayuda. Lo siento. Señorita mayor. Solo la confundí con otra persona.
Soy el prometido de Chao Hiao. Así que eres el futuro cuñado. Acabo de regresar a Yongchen hace poco. He oído tu nombre. Encantado de conocerte. Hola. Señor Men. Señor Men. ¿Por qué tienes las palmas tan sudorosas? ¿Estás nervioso? La señorita mayor está bromeando. Solo creo que... La señorita mayor se parece mucho a una amiga mía. ¿Qué amigo? Su historia es larga. ¿Qué tal si vamos a otro lugar? Tendré una buena conversación con usted. Eres el novio de mi hermana. Deberíamos mantener nuestra distancia. Esta amiga mía. La señorita mayor incluso podría conocerla. Por favor, señorita, concédanos el honor. Menhan. Ya que insistes en buscar la muerte. Entonces te concederé tu deseo. ¿Qué estás haciendo? Esta pala de hace un momento se me cayó encima. La guardaré. Por miedo a que otros tropiecen. Esa sí pensé que... Ibas a matarme. ¿Matarte por qué? ¿Me conoces? Oh. Has hecho algo con la conciencia culpable. Temes que alguien busque venganza. ¿Conoces a alguien llamado Lin Shi? Lin Shi. Acabo de regresar a Yongchen. Y aún no tengo muchos amigos. Es así. Entonces la señorita se parece demasiado a ella. Son prácticamente idénticas. Ella no está ciega. Ella realmente está ciega. Señor Men. ¿Has terminado de hablar? Sí, he terminado. Entonces es mi turno. Tú. Bestia. Eres el novio de mi hermana. Y aún así te atreves a ponerme las manos encima. Yo no lo hice. Todavía no lo admites. Un egoísta. Hipócrita y un sinvergüenza como tú debería morir. Lunática. No me obligues. Antes de que hagas un movimiento, deberías pensar primero en cómo clamar por la injusticia. Solo tienes 30 segundos. Estás realmente loca. ¿Crees que al montar tal obra puedes arruinar mi reputación? ¿Cómo? Montar una obra para arruinar la reputación de alguien. El señor Men tiene mucha experiencia en eso. Señorita mayor. 20 segundos. Señorita mayor, no necesita amenazarme. Eres una lunática. Nadie cree las palabras de una lunática. Que lo crean o no, no depende de ti. 10 segundos. El presidente Yun y la señora no están aquí. Yo también envié lejos a los sirvientes. No hay ni un alma alrededor. Donde se supone que debo clamar por justicia. ¿Dónde? Se acabó el tiempo. Mengong. Chao Hiao, no malinterpretes. No es lo que piensas. Ongie me lo contó todo. ¿La has estado buscando desde que entraste? Y luego enviaste a Ongie deliberadamente. ¿Qué quieres hacer? Ella es tu hermana mayor y acaba de regresar a la familia Yun. Por cortesía, debería personalmente saludarla, ¿verdad? Preferirías creerle a una sirvienta antes que a mí.
¿Saludar? ¿Qué clase de saludo requiere ir a un lugar tan remoto? ¿Qué clase de saludo requiere tal pose? Solo siento que ella se parece a... ¿A quién se parece? Ya me jugaste una mala pasada la última vez. ¿Estás intentando engañarme de nuevo esta vez? No, Está bien, entonces dime. ¿A quién se parece ella? ¿Una exnovia? ¿O alguna otra mujer? Dime. El señor Men no pudo decirlo. Hermanita, ¿por qué no me preguntas a mí? ¿Qué intentas decir ahora? Tu novio dijo que soy más guapa que tú. Como su esposa. Mendon, bastardo. Fuera, fuera. Chao Hiao. Señor Men. Señor Men, no le he dicho. Alguien cree lo que dice un loco. Lo que dices no cuenta. Linshi. Señor Men, le estoy advirtiendo. Esta es la casa de la familia Yun. Soy la señorita mayor de la familia Yun. Atrévete a ponerme un dedo encima, inténtalo. No te perdonaré. Casualmente, yo The tampoco film pensaba was dejarte ir. translated and narrated by M Media. Mi exmarido. Chao Hiao, escúchame explicar. Señor Men, debería irse rápido. Chao Hiao. Chao Hiao, escúchame explicarte. Chao Hiao. Señor Men, debería irse rápido. Tu hermana se parece a mi ex esposa. ¿Qué dijiste? Lo siento, Chao Hiao. Debí habértelo confesado antes. Estoy divorciado. Mi ex esposa me engañó por todas partes. Lo toleré una y otra vez. Nunca pensé que ella incluso intentaría matarme. Me atormentó hasta el punto del colapso. Nunca quise volver a enamorarme de nadie. Hasta que te conocí. No quiero perderte. Temía que me despreciaras. Por eso te oculté este pasado. Pero sabes, cuando descubrí que tu hermana y mi ex esposa se parecían mucho, mi primera reacción fue protegerte. Tenía miedo de que te hiciera daño, ¿De verdad? verdaderamente. Pero aún así fallé. No solo no pude protegerte, sino que también te engañé, haciéndote sentir decepcionada de mí. No soy digno de ti. Rompamos. Espera. Dije que quería romper contigo. Entonces, Te perdono. Chao Hiao. Si ella es falsa, definitivamente podrá ver. Tengo una manera. The film was translated and narrated by M Media. Vengan, siéntense. Anuncio. La reestructuración de activos del grupo Yun. Las acciones del antiguo presidente Yun serán heredadas por la hija mayor Yun Jong-yu. Me opongo, sin pruebas ni evidencia. ¿Por qué deberíamos creer que ella es la señorita mayor? Señora May, los resultados de la prueba rápida de ADN ya están. Ella es una impostora. Hagamos otra prueba, la más completa. Mañana, trae el informe de la prueba a la reunión de accionistas. Lo sabía. Mengon no me mentiría, ¿verdad? Mami. Mañana, iremos y expondremos su disfraz. No. Ya hemos sufrido pérdidas las últimas 2 veces. Si enviamos el informe de la prueba rápidamente, solo enfadará a tu padre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Presiona a los accionistas. Fuerza a tu padre a ceder él mismo. Presidente Liu, ya he confirmado que Jung Hong Yue
Ella es solo una impostora. La reunión de accionistas de mañana. Cuento con todos ustedes. Presidente Liu. Al fin, esa es mi identidad, reconocida personalmente por mi padre. Está el presidente Liu desafiando la autoridad del presidente Jun. El presidente Jun está extremadamente ocupado. Los descuidos son a veces inevitables, si no hay evidencia clara. Para probar tu identidad. ¿Cómo puedes convencer a todos? Como todos saben. ¿Qué tan grave fue el accidente de la señorita mayor? El coche quedó completamente quemado. Ella apareció en el funeral. Sin siquiera un solo cabello quemado. Creo que ella es una impostora. Presidente Jun, dejar que una impostora se convierta en accionista mayoritaria. Yo retiro mi inversión. Retiren la inversión. De acuerdo. Alguien, traigan la caja fuerte de la señora Jun. Aquí. Chao Yu, esta es la reliquia de tu madre. Ella guardó muchas cosas preciosas dentro de ella. La contraseña fue establecida contigo. Esto ni siquiera yo lo sé. Ya he visto esta caja fuerte antes. La señora Jun solía, cuando era vicepresidente. Esta caja fuerte estaba en su oficina. Después de que la señora Jun falleció, esta caja fuerte nunca ha sido abierta por nadie, así que fue dejada para su hija biológica. Parece que mientras ella pueda abrir esta caja fuerte, debe ser la señorita mayor. Mi querida hermana. Por favor, no decepciones a padre. Date prisa y abre esta caja fuerte. Y prueba tu identidad. Para probar mi identidad. Obligando a mi padre a sacar los efectos personales de mi madre. Realmente has hecho grandes esfuerzos. No pierdas el tiempo. De lo contrario, todos pensarán que eres culpable. Los que tienden la trampa no están nerviosos. ¿Por qué debería estarlo yo? Señora May, los resultados detallados de la prueba ya se han obtenido. Se entregarán de inmediato. ¿Está bien? Date prisa y abre la caja. Impostora. Perdiendo el tiempo. Debes tener algo que ocultar. Chao Yu, abre la caja. Para convencer a todos. Chao Yu. Para completar nuestra venganza. Debo convertirme en ti. Vamos. Si no puedes abrir la caja fuerte más tarde, veamos cómo sigues tan arrogante. The film was translated and narrated by M Media. Parece que la contraseña no es el cumpleaños de la señora Jun. Realmente eres una farsante. ¿Por qué no te vas de aquí? Así que no eres Xiao Yue. Todos fuimos engañados por ella. Guardias. Guardias, arrastren a esta impostora. Fuera de aquí. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué trucos estás intentando jugar ahora? No puedo ver. Es inevitable cometer un error al introducirla. Juzgarme como definitivamente falsa así sin más. ¿No creen que algunos son impacientes? Todos dejen de discutir. Esta caja fuerte permite 3 intentos de contraseña en total. Si los 3 intentos son incorrectos, el contenido interior se destruirá automáticamente. Te daré una oportunidad más. Tú dices los números. Yo los introduciré por ti. La contraseña podría ser el cumpleaños de Chao Yu. 0. 4. 0, 7. 0, 9. Impostora. Esta vez, tu padre lo introdujo por ti. No tienes nada que decir ahora, ¿verdad? No queda una última oportunidad. Dije, si los 3 intentos son incorrectos, el contenido se autodestruirá. Si no eres Chao Yu, te aconsejo que lo admitas ahora. Si haces que las reliquias de mi difunta esposa se dañen, nunca te perdonaré. No hay una vez más. Papá, ¿de verdad no quieres que vuelva? Tú. Ya que todos creen que estoy jugando.
Entonces para este último intento, ¿por qué no hacemos una gran apuesta? Una impostora que no tiene nada. ¿Qué tienes para apostar contra nosotros? Ya que todos están tan seguros de que soy falsa. Entonces apostaré mi vida. Los invito a todos a unirse al juego. Para romper este punto muerto, deben usarse medidas extraordinarias. Esta última vez. Si la contraseña es incorrecta, pueden matarme o torturarme. Esta niña está jugando con apuestas muy altas. Que la maten después es un asunto menor, pero destruir las reliquias de la señora. ¿Cómo se resolverá eso? Más que nadie, me importan más las reliquias de mi madre. No estoy entrando en pánico. ¿Por qué entran en pánico? Jactancia descarada. Estás buscando la muerte, no te detendré. Una apuesta es entonces, me uno a la familia Jun, décadas. Como si le tuviera miedo a una niña como tú. Me apunto. Yo también me apunto, yo también me apunto. De acuerdo. Ahora, la apuesta está hecha. ¿Cuál es la apuesta entonces? Si gano. Todos los que dudaron de mí The Sus film was acciones translated and narrated me by pertenecerán a mí. NVIDIA. ¿Qué? ¿Por qué nuestras acciones deberían ser entregadas a ti? Porque como accionistas de la familia Jun, cuestionaron casualmente a la heredera de primera línea de la familia Jun. ¿Cómo? Ya no se atreven. Impostora. ¿Qué estás tramando exactamente? Siempre he sido abierta y honesta. Eres tú quien está tramando, no es así. ¡Qué lunática! Pero estás destinada a perder. De todos modos, ya tengo ventajas sobre ti. Para proteger la identidad de mi hermana. Apostaré contra ti hasta el final. Bien. De acuerdo, también estoy dispuesto. Todas las acciones que poseo. Para apostar que eres una impostora. Pequeña mentirosa. Como si te tuviera miedo. Apuesto. Yo también apostaré. Muy bien. Entonces, todos, por favor firmen este acuerdo de transferencia de acciones. Tía May. Tú eres como yo. Sin acciones. Entonces apuesta tu vida. Lo que pasó hoy no tiene nada que ver conmigo. No dudé de ti. Es así. Esta situación de hoy. No participaste tú. De todos modos, no puedes abrir la caja fuerte. Así que ni siquiera me toca a mí lidiar contigo. Espero más que nadie que seas Xiaoyue. Pero... Maestro, esto concierne las reliquias de mi hermana. Es mejor no dejarla. Seguir armando un escándalo. Chao Yu. La tía May siempre ha sido correcta. No necesitas dudar de ella. Si ella realmente violó un tabú, entonces sin que tú digas nada, yo la castigaría naturalmente. Bien. Entonces, por favor, recuerda lo que dijiste. Deja de calumniar sin pruebas. Date prisa y abre la caja. Tienes una última oportunidad de adivinar. La apuesta está hecha. Ya me he equivocado 2 veces. Esta vez no puedo volver a equivocarme. No puedo fallar aquí. No puedo permitir lo que he hecho se desperdicie. Si tienes un espíritu en el cielo, por favor dime. Dime la respuesta que Jun Yong-yu debería saber. Así que la contraseña es el día que llamaste mamá por primera vez. Menos mal que la tía Jen me lo dijo. ¿Cómo puede ser esto? Esto es imposible. Las 2 primeras veces se equivocó, pero esta vez, por casualidad, acertó. Debes haberlo adivinado. Adivinaste. Adivinar una contraseña de 6 dígitos correctamente. Hay millones de posibilidades. Adiviné correctamente en solo 3 intentos. ¿Lo crees? Papá lo cree. Lo creen todos ustedes, accionistas. Ya basta de todos ustedes, uno por uno, avivando las llamas. Engañándome, dudar de mi propia hija biológica. ¿Acaso me pones a mí, Jung Woo-dong, en tus ojos? Papá, calma tu ira.
Pagarán el precio muy pronto. Todos. Ahora, cumplan sus promesas. No dijiste que era falsa. ¿Qué está pasando ahora? Yo, Segunda señorita, nuestras acciones se perdieron por tu culpa. Ni lo pienses, intentando distanciarte de nosotros. no. Devuélveme mis acciones. Devuélveme mis acciones. Exacto. Devuélveme mis acciones. Basta. Jun Hiao. ¿Qué está pasando exactamente aquí? No puedes culpar a Xiao Jiao. Fui yo quien les dijo a todos que ella era falsa. ¿Por qué? Hice que alguien le hiciera una prueba de ADN. Todos. Tomé su y el ADN del presidente Yun para comparar. Este informe en mi mano. Es la respuesta. ¿Te atreviste a hacer algo así a mis espaldas? Maestro, conozco sus tabúes. Sin embargo, también lo hice por la identidad de Xiao Yue y la reputación de la familia Yun. Por eso recurrí a este último recurso. Una vez que la exponga, puede castigarme como desee. Todo está bien. Chao Meng. Este asunto. También participaste en él. Este asunto concierne la reputación y el futuro de la familia Yun. La señora Mei me lo confió, así que me sentí en la obligación. Impostora. No olvides tu apuesta anterior. No puedo esperar a ver cómo mueres. No. ¿Cómo es esto posible? Está ciega. Lo siento. ¿Qué te parece? Podemos ahora recuperar nuestras acciones. Estimados accionistas, todos ustedes miren con atención. Esto de aquí es la genuina, innegable, primera señorita de la familia Yun. Mi hija Jun Yong-yu. ¿Qué? No, algo debe haber salido mal. No acabas de Film was decir translated and que el informe de narrated by identificación de Ad Media. era la prueba más creíble. ¿Cómo entonces? ¿Quieres negarlo ahora? De ahora en adelante. Quisiera ver quién se atreve a cuestionar su identidad. Primera señorita, me equivoqué. Estaba ciego ante la verdadera grandeza. Por favor, sea misericordiosa y perdóneme. Primera señorita. Estaba ciego. No debía haber cuestionado su identidad. Merezco morir. También caí en las calumnias de un villano. Por favor, no me quite mis acciones. Desde que cuestionaste, ustedes dudan de la identidad del heredero de la familia Yun. Debiste haber considerado qué consecuencias enfrentarías. Gente como tú no merece quedarse en la familia Yun. Fuera. Fuera. Papá, ¿no me harías realmente transferirle todas las acciones a ella, verdad? Todavía tienes el descaro de negociar conmigo. Has atacado repetidamente a tu hermana. La incriminaste y la calumniaste. ¿Cómo pudo nuestra familia Yun producir una desalmada tan miserable como tú? Anuncio que de ahora en adelante, aparte de sus propias acciones, no tiene derecho a heredar nada de la familia Yun. Fuera. Fuera. Tía Mei. Es tu turno. Maestro, todo es mi culpa. Aunque Xiao Yue cometió errores de niña, el maestro ya la ha perdonado. Sin embargo, todavía sospechaba de ella. E incluso indulgé las travesuras de Xiao Jiao. He defraudado a mis 2 hijas. Y he defraudado al maestro. No merezco ser madre. Levántate. También sé, porque te preocupabas mucho por mí, y demasiado por la familia Yun. La preocupación lleva a la confusión. El maestro está dispuesto a perdonarme, pero mi conciencia no me lo permite. He agraviado a Xiao Yue. Y he agraviado al maestro. Entonces deberías compensarla adecuadamente. Llevaré a Xiao Jiao y regresaré a mi casa natal para vivir
Dije. La preocupación lleva a la confusión. Chao Yu. Tu tía Mai cometió un error hoy. Pero no es una mala persona. ¿Qué dices? Haciéndote la víctima inocente para ganar simpatía. Con pocas palabras, me obligaste a perdonarte. Mei Feng, realmente eres formidable. Tía Mai, hagamos una apuesta. Solo bromeo. No lo tomes en serio. Quédate. No soporto verte irte. La jovencita mayor preparó. ¿Qué clase de sorpresa para mí? La colaboración comercial que mencionamos antes. Este es el socio. Grupo de inversiones Chang'an, top 10 a nivel mundial. La familia Chao. El joven maestro mayor del grupo está a punto de regresar al país. Y la primera comida que coma a su regreso será organizada por ti. Solo estoy a cargo de una comida. Si esta comida sale bien. Entonces para el proyecto subsiguiente, tú serás la persona a cargo. ¿Por qué no hay fotos en el archivo? ¿Cómo es el joven maestro Chao? No lo sé. No lo sé. Es el único heredero de la familia Chao. Así que su información personal está muy bien protegida. Entonces, ¿cómo lo reconoceré? The film was translated and narrated by M Media. Chang'an, el joven maestro mayor del grupo Chao. Joven maestro, tu repentino regreso al país esta vez, ¿a qué se debe? Lin Xi está muerta. Aquella, la superior que amaste en secreto durante 8 años. Cuando ella se casó en aquel entonces, te fuiste del país con el corazón roto. Ahora, que ella ha fallecido porque tú regresas. Ella acaba de fallecer. Y su esposo ya se ha convertido en el futuro yerno de la familia Yun. Entonces, tu cooperación con la familia Yun es para... Exacto. Solo quiero ver qué negocios turbios hay entre él y la familia Yun. Pónganse firmes. Saluden. Bienvenido, joven maestro, de vuelta al país. Asistente Shi. ¿Dónde está el joven maestro? El joven maestro dijo, él no soporta al maestro, haciendo un despliegue tan grandioso cada vez. Él se fue primero. Sigamos en coche. Chao Yu, he averiguado. Los arreglos de viaje de la familia Chao son grandiosos. Incluso si no sé qué aspecto tiene el joven maestro Chao, definitivamente no lo confundiré. El VIP llegará pronto. Apúrate y prepárate. Sí. Rápido. Menhan, realmente caíste. Xiao Yue, estaré allí pronto. Mi futura nuera dijo. En la sala privada VIP del Hotel Yunjin. Podemos gastar todo lo que queramos hoy. Ella paga la cuenta. Vamos. La gran exhibición en este restaurante hoy es para otra persona. Menhan, olvidé traer el vino. Para el joven maestro Chao, vuelve a la bodega y tráelo. El joven maestro Chao llegará pronto. No sigo aquí. Seré una buena ayudante. Solo descansa tranquilo. Esto es como un palacio, hermana mayor. Comer aquí debe costar mucho, ¿verdad? Es ella alguien a quien le falta dinero. Su hijo es un ejecutivo de alto rango en el grupo Yun. Ha sido favorecido por la hija mayor de la familia Yun. Ahora les espera una gran riqueza. Tanta riqueza inmensa. Es agotador recibirla. Mi futura nuera. Es tan entusiasta que apenas puedo manejarlo. Justo recientemente, gastó millones para comprarme un bolso. Dios mío. Y luego organizó esta comida. Si no hubiera reservado este lugar, ni siquiera querría venir. Hermana mayor. Realmente envidio tu buena fortuna. Vete. Estás ciego. Me chocaste. Tía.
Todavía estaba lejos de ti. Todavía no lo admites. Todos nosotros con tantos ojos. ¿Lo vimos? Deliberadamente viniste hacia nosotros. Porque iría a por ti. The film was Por dinero, por translated supuesto. and Tú, con tu pelo narrated teñido, by montando una M-Media. motocicleta rota todo el día, sin hacer un trabajo decente. Acabas de ver lo caro que es este bolso. ¿Quieres robarme? No es así. Estaba andando en bicicleta rápido. Sí asusté a alguno de ustedes. Tíos y tías, les pido disculpas. ¿Qué clase de actitud es esa? No importa, no importa, por convertirse en señora y suegras de familias adineradas. No se molesten en enojarse con este mocoso. ¡Vamos! ¿Cómo entraste aquí, mocoso? Esta es mi sala privada. Tu sala privada. ¿Sabes siquiera qué clase de lugar es este? Aquí es donde la élite de Yuncheng está calificada para cenar. Esta sala privada solo está abierta a los clientes del grupo Yun. Élite. Ustedes. Tú, pequeño ladrón de pelo teñido, ¿a quién estás despreciando? ¿Quieres una paliza? Los respeto como mayores. Así que no discutiré con ustedes. Esta sala privada. También puedo dejársela a ustedes, pero no sean irrespetuosos a pesar de su edad. Y no crucen mi límite. ¿Qué pasó? Eres el gerente del vestíbulo, ¿verdad? ¿Dónde está Menham? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a llamarlo por su nombre completo? Es solo un mocoso. Con malas intenciones. Viendo que tiene dinero, nos siguió deliberadamente. Sí. Incluso golpeó a alguien. ¿Qué? Tú, tonto imprudente. ¿Cómo te atreves a ofender a los invitados de la familia Yun? Rápido, arrodíllate y discúlpate con ellos. Estimados invitados de la familia Yun. ¿Sabes con quién estás hablando? Todavía sigues actuando. ¿Sabes quiénes son ellos? Todos aquí. Ellos son los estimados invitados del grupo Yun agasajados con un gran banquete. Con una sola palabra. Puedo hacer que te vayas de Yuncheng. Hacerte arrodillar. ¿Es darte una salida? Te aconsejo que no seas desagradecido. Entonces yo también te mostraré una salida. Llama y pregunta a esta familia Yun, ¿para quién es realmente el banquete de hoy? Tú. El gerente Meng ha vuelto. Chico. Voy ahora mismo a saludar a los altos ejecutivos del grupo Yun. En un momento, veremos cómo encuentras tu fin. Vigílenlo por mí. No dejen que se escape. ¿Qué está pasando? Un gamberro chocó con un VIP. Como manejan las cosas en el Hotel Yunjin, inicialmente pensamos que era el hijo de algún tío o tía. ¿Quién lo diría? ¿Tío y tía? Exacto. Esa VIP invitada por la familia Yun, adornada con joyas y tesoros, a primera vista no era una persona común. Mami, Hijo, ¿por qué estás aquí? todo es por culpa de esa chica Jung Hong Yue. ¿Quién lo arregló? Mami, originalmente no planeaba venir, pero estos amigos de cartas insistieron en venir. Eres Menham. Ahora que lo sabes, piérdete. Xiaomeng, Joven maestro, hemos llegado. Entra. Saca la basura. Pedazo de basura. Te atreviste a golpearme, estás muerto. Solo tú. Has ofendido a los parientes políticos de la familia Yun. Guardias, arrastren a este arrogante. Fuera de aquí. Veamos quién se atreve. La señorita mayor Yun. Linchi. En realidad sigue viva. Y se convirtió en Yun The Yong film Yu. was translated and narrated by M-Media. Viendo tu gran entrada. Debe ser el joven maestro Chao. Un personaje tan desagradable colándose. Hizo que yo, Meng, perdiera la oportunidad de recibirte. Lo siento de verdad. Xiao Yue lo recibió personalmente, y Xiaomeng todavía lo está halagando tanto. Debe ser alguien importante. Este joven maestro. Él irrumpió en la sala y causó problemas, lo que retrasó el tiempo de Xiaomeng. Así es. Es una monstruosidad para usted. Me encargaré de él de inmediato. ¿Cómo piensa manejar esto el gerente Meng? Haz que se arrodille ante todos nosotros. Y que admita que es basura.
Todos escucharon eso. Hagan lo que diga el gerente Meng. Suéltalos. Suéltame, estás ciego. Mi hijo es el futuro yerno de la familia Yun. ¿Su futuro amo? La persona con la que quieres tratar está aquí mismo. Presuntuoso. Se asocian falsamente con la familia Yun. Se atreven a faltar respeto a un invitado de la familia Yun. Todos ustedes, abran los ojos y miren con atención. Este es Xian, el asistente del joven maestro Chao. El verdadero joven maestro Chao. Está aquí. Xiao Yue. No puedes culparme por esto. Reconocimos a la persona equivocada. Joven maestro Xiao. Él tampoco lo dejó claro, correcto. Joven maestro Xiao. Soy la futura suegra de Xiao Yue. En cuanto a nosotros, todo fue un malentendido. Ni siquiera te conozco. Sé mi suegra. Eres siquiera digna. Ella dijo que no te conoce. ¿Qué significa eso? Eso no está bien, hermana mayor. No dijiste que ella estaba intentando con entusiasmo convertirse en tu nuera. ¿Por qué no te reconoce? Xiao Yue, ¿por qué no me reconoces? The film was Reservaste translated esta sala privada and para reunirte narrated conmigo. by M-Media. Incluso compraste un tan caro bolso para mí. También le diste a nuestro Xiao Meng un reloj tan caro. No te gusta nuestro Xiao Meng. ¿Quieres ser mi nuera, verdad? ¿De qué te ríes? Riéndose de ti por no saber cuál es tu lugar. ¿Cómo te atreves a calumniar a Yun? Todo lo que dije es la verdad. Este bolso tuyo es falso. Esta marca ni siquiera tiene este modelo. En cuanto a su reloj, de hecho, está limitado a 10 piezas en todo el mundo. Sin embargo, todos están actualmente en nuestro vestidor del joven maestro. Dijiste que estos artículos falsos te los dio la joven señorita Yun. Entonces la estás calumniando a ella. Calumniando a la familia Yun. Pero claramente lo era. Todavía te atreves a discutir. La hija de la familia Yun, la más rica de Yunchen. ¿Cómo podría ella darte artículos falsos? Veo que compraste artículos falsos. Para salvar la cara. Incluso te jactaste por todas partes. Decían que la señorita Yun se le insinuaba, hermana mayor. ¿Cómo es que nunca antes me di cuenta de que eres tan desvergonzada? Entonces, ¿cómo explicas esta habitación privada? Esta habitación privada solo está abierta a la familia Yun. Ella la reservó para mí. De lo contrario, ¿cómo podría haber entrado? Estaba a punto de preguntar. Hoy, yo reservé la sala privada para el joven maestro Chao. ¿Cómo se convirtió en el de tu madre? Capital para presumir. Gerente. Gerente. Meng. Jovencita mayor, yo no traje a nadie. Fue él. Él fue quien los trajo. Señorita mayor, me han hecho una injusticia. Fue él. Él dijo que los estimados invitados de la familia Yun les gustaban las grandes demostraciones. Por eso seguí sus instrucciones, para dar la bienvenida a los invitados. Pero adulas a los fuertes y pisas a los débiles. Ofender a la familia Yun y a su invitado más importante es real. A partir de hoy, Yunchen no tendrá lugar para ti. Señorita mayor, me equivoqué. Por favor, perdóneme. Señorita mayor, me equivoqué. Por favor, perdóneme. Señorita mayor de la familia Yun. Joven maestro Xiao. Ella fue quien nos engañó a todos. Tú. Nosotros absolutamente no teníamos ninguna intención de faltarle el respeto. Sí, todos somos gente común. Nunca molestaríamos a ustedes, personas importantes. Mientras manejan asuntos importantes, no necesitan echarnos. Nos iremos por nuestra cuenta. Iremos por nuestra cuenta. Ustedes. Menghan. Es tu turno. Te dije que no usaras mi nombre para presumir por todas partes. Y te atreviste a calumniar a la jovencita The film mayor was y a faltarle el translated respeto al and joven maestro Chao. narrated by Xiao Meng. M-Media. Realmente te atreviste a golpearme. Cállate. A partir de hoy, rompemos nuestra relación de madre y hijo. Xiao Meng. Qué jugada matar y castigar su corazón. Linchi. Podría ser que este sea tu objetivo al convertirte en Yun Yun Yu. Hijo desleal. Hijo desleal. Este es tú. Buen hijo a quien criaste tú misma. Por su propia gloria y riqueza. Puede dañar a su esposa.
y también abandonar a The su propia film was madre. translated and Fuiste narrated tú. by M Media. Fuiste tú. Meng Gong ofendió al joven maestro Xiao. No solo perdió su trabajo, sino que su madre también murió de ira. Tus quejas y enemistad están mayormente resueltas ahora. Meng Gong, por ahora, no puede causar ningún problema. No. Menhan ahora no tiene nada. En cambio, no tendrá escrúpulos. Él irá a buscar a esa persona, que me odia hasta los huesos, igual que él. Señorita mayor, ¿qué accesorio quiere para el banquete? The film was translated and Hanye. narrated by M Media. Escuché de los viejos sirvientes de la casa. Que mi papá te trajo originalmente del orfanato, para ser mi compañera. ¿Qué año fue eso y qué edad tenías? Hace 15 años, yo tenía 7 años entonces. Señorita mayor, ¿por qué preguntas esto? No mucho después de que llegaste. Mi madre murió. A mí también me enviaron lejos. En ese momento, en casa, no había otros niños que necesitaran una compañera. Mi papá tampoco tenía razón para mantenerte a su lado. Pero tú, de todas las personas, te quedaste. Incluso te quedaste al lado de Mei Feng. Quizás al maestro le gusten los niños. Él incluso puede enviar lejos a su propia hija biológica. Le gustaría a un niño, que no está relacionado con él por sangre. Señorita mayor, ¿sabes algo? Ese incidente de entonces, realmente no. Tenía la intención de grabar el video. Video. ¿Qué dijeron ustedes dos? No dijeron nada. Eso está bien. Si te atreves a traicionarme, te mataré inmediatamente. Pon este paquete de medicina en su copa de vino. No arruines mi plan. Sí. Hanye. Tú tienes la evidencia del asesinato de mi madre por Mei Feng. Pero en aquel entonces estaba sola y indefensa. Sin salida. Por eso fuiste controlada por ella durante tantos años. Pero ahora he vuelto. Soy tu salida. ¿De qué lado debes estar? Debes pensarlo bien tú misma. Esta es la señora Chen del grupo Chaoa. The film Hola, was señora Chen. translated and narrated by Escuché que su M esposo Media. le va bien con su negocio en el extranjero. En el futuro, colaboremos a menudo. ¿Está bien? ¿Qué tal si tomas una copa con la señora Chen? Venga, señora Chen. El resto depende de ti. No te preocupes. Incluso si estoy arruinado. Te arrastraré conmigo. Estás soñando. Fue una actuación. Menhan. No esperaba que tus métodos siguieran siendo tan despreciables y viles. Definitivamente te dejaré ir. Tú eres quien no puede escapar. ¿Qué estás haciendo? Ataca. No te acerques. Trae a la señora. Tú no estás incluido. Maestro, ¿Qué pasa? Lo siento. Habla. maestro. Esto es malo. La señorita mayor bebió demasiado y se dejó llevar. Llamó a muchos hombres para ir a una habitación. No pudieron detenerla. ¿Qué? De inmediato. Está justo aquí. Vamos. ¿Cómo te quedaste dormido? Señora. ¿Cómo es que eres tú? Intentando huir. ¿Qué estás haciendo? Ataca. No te acerques.
No te acerques. No te acerques. Ustedes. No se asuste, son mi gente. Gracias. Aunque no sé por qué tú me estás ayudando. Tengo asuntos urgentes que atender ahora mismo. Te buscaré más tarde, para hablar en detalle. Sé cuál es su asunto urgente. Esto. The film was translated and narrated by M Media. El joven maestro Chao parece ser perceptivo con la gente. Enviaste gente para vigilarme. NOLOIC. Estás intentando derribar a la familia Yun. Oh. Tú. ¿Me conoces? Señora. ¿Cómo es que eres tú? Se acabó el tiempo, te lo diré después. Esta no es la señora Mei y Meng Han. Con el de su propia hija novio, salir juntos. Su marido y su hija fueron engañados. Ella fue incriminada por ello. Exacto. Presidente Yun. No hicimos nada. Meng Han nos llamó. Dijo que si servíamos bien a la señora, tendríamos gloria y riqueza infinitas. Así es. La señora nos dijo que nos turnáramos para servirla. Meng Han ya ha tenido varios turnos con ella. Nosotros aún no hemos tenido nuestro turno. Silencio. Todos ustedes, silencio. Los que no estén involucrados, fuera. Recuerden esto. Si pronuncian una sola palabra fuera, estarán esperando la muerte. No se preocupen. No diremos nada. Papá, ¿qué pasó? Esto. Chao Yu. Aten a esta pareja adúltera. Átenlos por mí. Hablen. Cuando ustedes dos se juntaron. Maestro. Xiao Meng y yo somos inocentes. Sí. Fue Yun Hongyue. Ella nos tendió una trampa. Así es, presidente Yun. Fue la jovencita mayor quien me sedujo en secreto. ¿Cómo te atreves a implicar a la señorita mayor? Estás buscando la muerte y no te acompañaré. El presidente Yun no tiene nada que ver con la señorita mayor. No, presidente Yun, todos están involucrados. Ellos reservaron la habitación con la jovencita mayor. La señorita Yun ha estado en mi habitación. Quiere ver pruebas. Presidente Yun, después del banquete, la señorita mayor ha estado discutiendo un proyecto en mi habitación. Ella le ayudó a firmar todos los contratos del grupo Yun. Acuerdo de cooperación. Ya que el joven maestro Chao está testificando. Creo que Chao Yu es definitivamente inocente. Quien calumnia a mi hija desde ahora. Lo garantizo. No saldrá vivo de esta habitación. Los asuntos familiares del presidente Yun no me interesan. Sin embargo, esta es nuestra primera colaboración con el grupo Yun. Este pequeño incidente, confío en que el presidente Yun lo manejará y luego proporcionará una explicación a los medios de comunicación de afuera. Joven maestro Chao, cuídese. Mei Fen. ¿Tiene algo más que decir? Maestro. En mi copa de vino, ¿alguien realmente puso algo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿De qué lado debes estar? Debes pensarlo con cuidado. Esto es azúcar en polvo. Si Mei Fan quisiera drogarme, pondrías esto en mi copa de vino. Entonces, Toma la decisión tú misma. he sido controlada por ti durante 15 años. Esta es tu merecida retribución. ¿Cómo te atreves a traicionarme? Definitivamente me desharé de ti. Fuiste tú. Onye. Solo tú tocaste mi copa de vino. Tú fuiste quien me drogó. Hanye te ha servido a ti y a la segunda señorita durante tantos años. Completamente leal. ¿De verdad sospechas que ella te incriminó?
Conoces la cara de una persona, pero no su corazón. Ella quiere ser la señora. Me drogó. Y luego dejó que el maestro viniera a atraparnos. Una mente tan maliciosa. Maestro. No importa si ella me arruinó. Pero por favor, no dejes que ella arruine a toda la familia Yun. Maestro, ¿usted? Debe matarla. Estás diciendo tonterías. Tú me diste la droga. Para que yo incriminara a la señorita mayor. ¿Quién iba a saber que te la tomarías tú misma? Maestro, si quisiera incriminar a la señora, no necesitaría usar drogas en absoluto. Oye, tú, ¿qué intentas hacer? Me explotaste como a un buey y un caballo. Me usaste durante 15 años. Cuando hay problemas, ¿me culpas? Hace mucho que no quiero ser controlada por ti. Maestro, hace 15 años, Mei Fan asesinó a la primera señora y al niño en su vientre, e incriminó a la señorita mayor. Tengo pruebas en vídeo. Ese día, el teléfono quedó en el dormitorio. Ella me pidió buscarlo. Estaba jugando. Y accidentalmente inicié una grabación de vídeo. Casualmente capturó a Mei Fan, empujando a la primera señora por las escaleras. Estaba aterrorizada. Me escondí rápidamente. Olvidé apagar el vídeo, y también la grabó a ella, incriminando a la señorita mayor. Más tarde, accidentalmente hice un ruido, y fui descubierta por Mei Fan, para mantenerlo en secreto. Juré servirle de por vida, sin deslealtad. Como resultado, fui controlada por ella durante 15 años completos. Mei Feng. El crimen que cometiste en aquel entonces. En realidad hiciste que 2 niños ingenuos cargaran con la culpa por ti. Sufriendo tormento durante 15 años. Realmente mereces morir. Mujer cruel. Usted es simplemente una mujer cruel. Usted usó métodos tan crueles para asesinar a mi esposa y culpar a mi hija. Chao Yu solo tenía 5 años entonces. Esa niña de 5 años. ¿Cómo pudo soportar llevarla a la escena de la muerte de su madre? ¿Cómo pudo soportar hacerla cargar con el crimen de matricidio? Todos estos años. Es una mujer cruel. Chao Yu. Es culpa de padre. Padre fue ciego y tonto, creyendo las calumnias de esta mujer. Y te hizo Film daño was durante tantos translated años, and narrated by M Media. sufriendo sola en el extranjero. Padre nunca te visitó. Padre lo siente. Padre lo siente de verdad. Chao Yu. Esta vez, Padre te hará justicia. Abran la puerta. Dejen entrar a los reporteros. Todos. Yo, Jung Woo-dong. Estoy aquí para aclarar algo. Hace 15 años, le hice daño a mi hija, dejándola tan joven, completamente sola, en ese frío hospital, sufriendo un tormento inhumano. Y esta asesina que mató a mi esposa, ridículamente, se convirtió en la amante de mi familia Yun durante 15 años. Merezco morir. ¿Alguien? Arránquenla de aquí. Todos. Yo, Jung Woo-dong, usaré el resto de mi vida para compensarla, para expiar mi deuda con mi hija. Chao Yu. Gracias, hermana mayor, por reivindicarme. Su destino actual. Es exactamente lo que quería. Ahora, puedo descansar e ir a ver a mi madre. Hermana mayor. Has estado viviendo por mí todo este tiempo. Has trabajado duro.
Ve rápido y encárgate de ese hombre sin corazón. Y ten tu propia vida nueva. Chao Yu. Chao Yu ha encontrado la paz. Ahora. Es mi turno. Presidente Yun. Tu deuda con Chao Yu. No puedo aceptarla en su nombre. Todos. Hoy, aquí. También quiero aclarar algo públicamente. No soy Yun Yongyu en absoluto. La verdadera Yun Yongyu está muerta. Muerta en ese accidente de coche planeado por Mei Feng. Entonces, ¿quién es usted? ¿Por qué está suplantando a Jun Yongyu? Yo. Soy la esposa fallecida de este hombre. Lin Shi. No. No escuche sus tonterías. Ser la señorita mayor significa disfrutar de toda la gloria y la riqueza. Pero ser Lin Shi significa no tener nada. Me disfraté de Chao Yu. Nunca por ninguna gloria o riqueza, sino para buscar justicia de aquellos que nos hicieron daño. De ti. Para obtener justicia. Hace 3 años. Renuncié a mi futuro para casarme con Meng Han. Y fui de todo corazón buena con él. Él dijo que su dinero me compraría una gran villa. Así que no pedí una casa de bodas, ni un anillo de bodas. Gasté toda la herencia de mis padres para comprar un apartamento para nuestra boda. Dijo que quería traer a su madre a la ciudad para disfrutar de la vida. Así que dejé que su madre se mudara a mi casa. Trabajé incansablemente, sirviéndolos a ustedes dos, madre e hijo. Meng Han, ¿sabes qué fue lo más frecuente que dijiste en estos 3 años? Dijiste que me harías la esposa más feliz de este mundo. Dijiste que definitivamente te harías un nombre. Te creí tanto. Hasta que, por Yong Hiao, por tu gloria y riqueza, tú mismo paleaste tierra para enterrarme viva. Afortunadamente, el cielo tuvo ojos, permitiéndome escapar. Y casualmente, conocí a Chao Yu, que sufrió un accidente de coche. La tragedia mía y de Chao Yu. Todo comenzó con la familia Yun. Ella me hizo vivir bajo su nombre, precisamente para este día. Los ancestros de mi familia Yun carecieron de virtud. Fui asesinado por una amante, mi amada esposa. Y mi segunda hija también se convirtió en amante, causando la muerte de la esposa de otro. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado tan terrible! Lin Shi, ¿de qué sirve descubrir la verdad? ¿Qué ganas enviándome a prisión? No te queda nada. No. Ella todavía me tiene a mí. Joven maestro Chao, no soy Yun Yongyu. Y no tengo ninguna conexión con la familia Yun. No necesitas protegerme. A quien protejo nunca ha sido Yun Yongyu. Ni la familia Yun. Joven maestro Chao, ¿qué significa eso entonces? ¿Podría explicarlo más claramente? Cuando estaba en la universidad, me gustaba una chica, pero incluso después de que se casó, nunca tuve la oportunidad de confesarle mi amor. Más tarde, recibí la noticia de su muerte.
Ese día, mi mundo entero se derrumbó. Mi regreso al país esta vez fue para investigar la causa de su muerte. ¿Quién iba a saber que ella aparecería ante mí con la identidad de Jun Yeon-yu? Ahora, ¿sabes por qué? Te protejo. Entonces, sabías desde el principio que yo no era Chao Yu. No importa en quién te conviertas. Te reconocería a primera vista. No. No. Ella es mía. No puedes llevártela. Linshi. Te trataré bien. Linshi. Te trataré bien de ahora en adelante. Tus palabras. Guárdalas para la policía. Todo terminó así. Menhan y Meifen fueron encarcelados. Dentro del grupo Yon, las acciones de Chao Yu también fueron donadas a una organización benéfica para ayudar a más pacientes con enfermedades mentales. Y yo finalmente devolví la identidad de Jun Yeon-yu a ella. Realmente puedo, bajo el nombre de Lin Shi, volver a vivir. Linchi. Permítame presentarme formalmente. Mi nombre es Chao Gen. He estado enamorado de ti durante mucho tiempo. Sé mi novia. Vamos.